Buenas tardes, aquí estamos en Humoresque, un puente a la cultura checa, nuevamente jueves 13 de marzo de 2025, programa número 36. Sabemos que va todos los jueves de 16 a 17 horas, aquí por Radio Cultura. Nuestro objetivo es hacer conocer la República Checa y su cultura en todas las formas posibles y establecer una relación más cercana con los miembros de la comunidad checa y sus descendientes y por supuesto con todos los amigos e interesados. Los canales de comunicación, tenemos el grupo en Facebook, Primavera de Praga en Buenos Aires 2020, y para comunicarse con el programa, dejar inquietudes, por favor enviar mail a centroculturalcheco@hotmail.com. Repito, centroculturalcheco@hotmail.com. Avisos parroquiales. Tenemos las clases de idioma checo que comenzaron ya el 10 de marzo. El domingo 9 de marzo, en Český dům de Valentina Alsina, tuvo lugar la celebración Vino Brani, que es algo así como la vendimia. Es una celebración típica de Moravia, porque en Bohemia se celebra con mucha cerveza. En Moravia ellos tienen ricos viñedos, ricos vinos de interesantes viñedos. Les repito por las dudas de jueves anteriores que la Asociación Cultural Eslovaca Spolok, que está cita en la capital federal en José Mármol 629, iniciaba en marzo un taller de teatro y que lo dicta Jadran Andrijasevich. Informaciones al 011 5859 9706. En el mes de marzo tenemos algunos aniversarios. En este caso fue el 28 de marzo de 1914, nacía en Brno Bohumil Hrabal, del cual hablamos ya porque su fallecimiento fue el 3 de febrero de 1997. Después tenemos el 28 de marzo también, pero de 1592, nacía en Marca de Moravia Jan Amos Komensky, quien falleciera en Ámsterdam el 15 de noviembre de 1670, teólogo, filósofo y pedagogo y denominado el padre de la pedagogía moderna, pero de él hablaremos más adelante en marzo. Tenemos el voto por correspondencia, que esto tendrá lugar en octubre. La embajada ya estará avisando. Me han llegado varias consultas de qué es esto por correspondencia, si es por mail. No, va a ser por correo privado, tengo entendido. Primero ustedes se tienen que anotar en la embajada, pero la embajada les va a ir avisando, o yo también les voy a ir avisando desde acá, cuando ustedes tienen que informar a la embajada que están interesados en votar. Es importante saber que en la República Checa el voto no es obligatorio. Por ello, ustedes tienen que manifestar primero su deseo, su interés de votar. Entonces pasan sus datos, participan en una plantilla, en un formulario donde van a estar todos los votantes activos y después se va a ir combinando para que les manden la planilla de votación. No sé exactamente cómo será. Pero bueno, esténse atentos. Tenemos un elemento, más que elemento, herramienta valiosa, que es Radio Praga Internacional, donde se pasan todas las noticias. Pónganse en contacto hoy en día por internet, es muy fácil, para ver cuál es la realidad allí. Que también tienen sus cosas, como nosotros acá, ¿no es cierto? Pero bueno, ser checo es no solamente tener el pasaporte, sino también involucrarse en la realidad del país. Tenemos el 2 de marzo, que ya pasó,
que es el aniversario del nacimiento en Litomyšl del padre, o sea, de la música clásica checa, Bedřich Smetana, de él hablaremos más tarde, y también del que falleció el 12 de mayo de 1884, y que esto dio lugar al Festival Internacional de Música Primavera de Praga, este caso en Praga. Pero bueno, pasamos al rincón de la abuela, Babichin Koutek, con la lectura de nuestra tradicional leyenda. Hoy les traigo la iglesia de San Nicolás. Al mirar el mapa de Praga, la gente podría pensar que en la capital checa hay demasiadas iglesias consagradas a San Nicolás. La iglesia de San Nicolás de Diessenhofer, situada en la Ciudad Vieja, uno de los puntos dominantes de la Plaza Vieja. Una iglesia de San Nicolás mucho más modesta, situada en el barrio de Vršovice, o la majestuosa iglesia de San Nicolás que se encuentra en la Ciudad Pequeña. Cada uno, o sea, Ciudad Pequeña, Malastrana, ¿no? Cada uno de estos santuarios es diferente. Cada uno tiene una historia y un aspecto únicos, pero todas están relacionadas con este popular santo. Las fuentes históricas indican que el obispo Nicolás vivió en el siglo IV en la ciudad asiática de Mira, Asia Menor, donde adquirió fama gracias a su sabiduría, bondad y modestia. Las leyendas contemporáneas dicen que hace mucho un obispo llamado Nicolás salvó a 3 muchachas de un destino muy triste al tirarles 3 sacos llenos de oro en la víspera del día cuando debían empezar a trabajar en un prostíbulo. Las muchachas así consiguieron las dotes, pudieron casarse y salvar su honestidad, su honra. Otra leyenda narra sobre las 3 embarcaciones que se extraviaron cerca de la costa y corrían el peligro de naufragar, o sobre los desesperados comerciantes demasiado confiados a los que les robaron sus bienes. Nicolás ayudó a todos estos desgraciados, así que no es de extrañar que fuera tan popular entre la gente sencilla. Además, en las fuentes históricas nos podemos enterar de que varios siglos más tarde, aproximadamente en 1087, los comerciantes italianos trasladaron sus reliquias de la Asia Menor a Bari. Así, San Nicolás llegó a Europa y cabe destacar que, según las fuentes históricas del siglo VI, un templo fue consagrado a este santo en Constantinopla. Estaba recordando, hago un pequeño paréntesis, que tenemos esta iglesia tan bonita y tradicional sobre la avenida Santa Fe, aquí en Capital Federal, San Nicolás de Bari, justamente. La iglesia de San Nicolás de Praga, más importante, será la situada en Malastrana, en la ciudad pequeña, y no solo porque supera a las otras 2 en tamaño. Su camino hacia la magnificencia fue espinoso. En su lugar se encontraba en tiempos remotos la iglesia de estilo romántico gótico, santificada a finales del siglo XIII. En ese lugar predicaba de vez en cuando Jan Milić de Kroměříž. Los husitas tuvieron en posesión la iglesia hasta poco después de la batalla de la Montaña Blanca, pero en 1625 el emperador Fernando II la regaló a los jesuitas. Fueron los jesuitas quienes iniciaron la extensa restauración del edificio. Sin embargo, los grandiosos proyectos exigían también grandiosas sumas financieras y los jesuitas conseguían los medios financieros difícil y lentamente. La situación debió resolverse gracias a un obsequio generoso de un aristócrata que en su testamento legó toda su fortuna para la finalización de las obras. No obstante, los pleitos judiciales entre los jesuitas y los herederos de la familia Kolovrat,
tal el donante, se dilataron durante 7 años. Pronto se produjeron otras demoras. La comunidad de Malastrana no se llevaba muy bien con los jesuitas, así que peleaba con ellos por cualquier detalle. Los proyectos originales fueron rechazados, después estalló la peste y volvió a escasear el dinero. Las obras se iniciaron muchos años después, según los proyectos de Christoph Diessenhofer, pero el edificio acabó por ser finalizado recién por su hijo Kilian Ignatz, poco antes de su muerte. Desde la colocación de la piedra angular por el emperador Leopoldo hasta la finalización de la obra, transcurrieron 83 años. Y durante un periodo tan largo puede suceder cualquier cosa. Una vez acabados los exteriores del edificio, empezaron las obras de decoración de los interiores. El pintor encargado de retratar en la bóveda del templo a San Nicolás se llamaba Johann Lukas Kracker y provenía de una familia de Viena de una larga tradición escultórica. En aquel entonces todavía no era conocido, pero gracias a este fresco de gran tamaño de San Nicolás, pintado en la bóveda más extensa de Bohemia, por fin adquirió gran fama. Antes de ponerse a pintar el fresco, Kracker tuvo una condición. Pidió que nadie le distrajera durante la creación de la obra. Los jesuitas se lo prometieron, pero uno de ellos violó la promesa. Atraído por la curiosidad, un día entró a hurtadillas en el templo para seguir el surgimiento de la obra. Pensaba haber pasado desapercibido, pero el pintor se fijó en él. Se enfadó mucho y decidió vengarse del jesuita curioso. En vez de denunciar al atrevido por su impertinencia, que no pudieron comprobar ningunos testigos, ajustó un espejito para verle su cara y lo retrató en el techo de la iglesia. Después gritó: «Sé quién se está escondiendo en la oscuridad del templo y prometo que será castigado por su osadía». El jesuita se asustó, huyó de la iglesia y esperaba atemorizado que Kracker se quejara a sus superiores. Pero el pintor dio el asunto por terminado. Recién en la inauguración del templo, todos reconocieron el retrato de una figura asomándose detrás de una de las columnas, y el fraile que infringió la ley fue castigado tal y como lo merecía. Y colorín colorado, este cuento ha terminado. Así que ser curioso puede tener castigo, especialmente cuando no está permitido. Y yo les decía que, les dije que íbamos a hablar de Bedřich Smetana y también del Festival Internacional de Música Primavera de Praga. Nosotros tenemos un festival aquí, Centro Cultural Checo de Argentina, que humildemente denominamos Festival de Música Clásica, Primavera de Música Clásica y Cultura, en realidad, Primavera de Praga en Buenos Aires. Nuestro grupo de Facebook se llama Primavera de Praga 2020, Primavera de Praga en Buenos Aires 2020. Y tiene que ver con esa tristemente famosa Primavera de Praga que marca la historia, el 21 de agosto de 1968. Pero eso es para otro día. Desde 1946, una vez terminada la Segunda Guerra, se decide hacer este festival internacional de música clásica Primavera de Praga todos los 12 de mayo, o sea, todos los años, comenzando el 12 de mayo, marcando el día de fallecimiento del héroe nacional musical que es Bedřich Smetana. Entonces, todos los años, desde 1946, el 12 de mayo, del 12 de mayo al 3 de junio, transcurre en distintas iglesias, lugares, salas de concierto
el Teatro Nacional, un festival de música grande, enorme, donde intérpretes de renombre mundial vienen a participar. Este año, en el 2025, va a ser la edición número 80, número redondo, del Festival Internacional de Música Primavera de Praga en Praga. Ahora, de Bedřich Smetana hemos hablado mucho. Ahora, Bedřich Smetana, desde muy jovencito, era un romántico en la música y romántico, y dicen que no le gustaba mucho el estudio, que como jovencito, como adolescente, prefería ir a bailar una linda polka, un lindo vals a las salas de baile en aquel momento que ponerse con los libros a estudiar, salvo que fuera la música. Vamos a escuchar de aquella época la primera composición, o una de las primeras composiciones de la que tiene registro, la polka de Luisa. Pero ¿quién era Luisa? Eso se los cuento después. Esta, la polka de Luisa, es una de las más emblemáticas, pero está la polka a Irina, hay a distintas damitas que conocía en sus bailes, también algunos valses. Ahora, ¿quién fue Luisina? Tendríamos que dedicar varios programas para enumerar a todas las señoritas con las que bailaba Smetana en su adolescencia. Resulta que un verano los padres lo mandan a lo de su tío František, y por supuesto era verano y había bailes. Entonces va al baile con su prima Luisa, porque Luisa era su prima, y se enamora de ella perdidamente, amor platónico, dicen. Y bueno, de ese primer baile con Luisa surgió una polka. Así que se imaginan un baile, una composición. De todas maneras, la polka de Luisa creo que es el opus 7, y él la primera composición la tuvo cuando tuvo 6 años. Pero bueno, ahora esto solamente como una anécdota.
Eh, la versión que escuchamos es en la interpretación al piano de Viera Jepskova, no quería olvidarme de la intérprete, pero ahora pasamos de toda su vida, su creación. Les recuerdo, él nació en 1824, el 2 de marzo de 1824, en Litomyšl, en Bohemia, y fallece en Chequia, en Praga, el 12 de mayo de 1884. En el verano de 1874, o sea, 10 años antes de fallecer, ya habiendo compuesto muchísimas óperas, sinfonías, los poemas sinfónicos que hemos escuchado, en ese verano, en el verano de 1874, su salud comienza a deteriorarse y rápidamente, y a finales de octubre ya estaba completamente sordo. Se vio obligado a dejar su puesto como director de orquesta del Teatro Provisional de Praga y a mudarse a la campiña para vivir con su hija casada, con el apoyo de una pensión exigua y a menudo retrasada. Aunque en la pobreza y el dolor, continuó componiendo, recurriendo a menudo a la música de cámara para una intensa reflexión personal. Smeho Života, de mi vida, opus 116, compuesta en 1876, ya totalmente sordo, Smetana le dice al respecto al crítico musical Josef Serb, le escribe en realidad, en Serb Debernov: conmigo la forma de cada composición está determinada por el sujeto. Por consiguiente, este cuarteto, el cuarteto de mi vida, creó su propia forma. Quería imaginar en tonos musicales, el curso de mi vida. En el movimiento de apertura, escribe Smetana, representa la inclinación al arte en mi juventud, predominando el romanticismo, el anhelo indecible de algo que no podía expresar o imaginar definitivamente, y también una especie de advertencia de mi futuro desastre. Aquí Smetana indica el portentoso motivo principal, una nota entera agudamente atacada, seguida de un salto hacia abajo mordido. Este es también el origen, dice, del tono alto y sostenido en el final. Es este fatídico silbido de los tonos más altos en mi oído que en 1874 anunciaba mi sordera. Me permití este pequeño juego porque fue muy catastrófico para mí. Escucharemos entonces el movimiento de apertura, el primer movimiento del cuarteto de cuerdas número 1 en mi menor de mi vida de Bedřich Smetana, Allegro vivo appassionato, interpretado por el Pavel Haas Quartet.
Acabamos de escuchar el primer movimiento alegre, vivo, apasionato del cuarteto de cuerdas número 1 en mi menor de mi vida de Bedřich Smetana por el Pavel Haas Quartet. En el segundo movimiento continúa justamente en este mensaje al crítico musical Josef Serdebernov en 1878. Repito, en el segundo movimiento, la cuasi polka me lleva en retrospectiva a la feliz vida de mi juventud, cuando, como compositor de música de baile, frecuentaba el mundo de la moda, donde era conocido como un bailarín apasionado. En la sección media más lenta del movimiento, mis impresiones de los círculos aristocráticos en los que viví durante muchos años. Smetana ofrece alternativas más fáciles para los acordes que los violines tocan sobre la viola y el violonchelo, pero aboga por la versión original si es posible. También interpretado por el Pavel Haas Quartet, escucharemos el segundo movimiento, Quasi Polka.
De escuchar Allegro moderato alla polka, segundo movimiento del cuarteto de cuerdas número 1 en mi menor de Mi vida de Bedřich Smetana. El tercer movimiento, ardiente y lírico, me recuerda a la dicha de mi primer amor por la chica que luego se convertiría en mi fiel esposa. Se refiere a Kateřina Kolářová. Vamos a escuchar un fragmento del tercer movimiento que tiene 9 minutos. Escucharemos la primera parte, largo sostenuto, también interpretado por Pavel Haas Quartet.
Acabamos de escuchar un fragmento del tercer movimiento del cuarteto de cuerdas número 1, el Largo Sostenuto de Mi vida, de Medrich Smetana, interpretado también por el Pavel Haas Quartet. Y ahora sí, nos encaminamos al final de la obra, el cuarto y último movimiento, que tiene una danza vigorosa y alegre. En palabras de Smetana, el final comienza, como les dijera, con una danza vigorosa y alegre que se corta abruptamente por ese alto presagio del silbido. En realidad no es otra cosa que el tinnitus que le da su sordera. Siguen fragmentos del primer movimiento y el movimiento termina con un eco que se desvanece en la danza. Como Smetana lo describiera, el final presenta la percepción de la belleza de la música nacional y la felicidad resultante de esto interrumpida por mi ominosa catástrofe, el comienzo de mi sordera. La vista hacia un futuro trágico, un delgado rayo de esperanza de mejora, pero el recuerdo de los primeros comienzos de mi camino todavía crea un sentimiento doloroso. Escucharemos entonces Vivace, interpretado cuarto movimiento de cuarteto de cuerdas número 1 por Pavel Haas Quartet.
Acabamos de escuchar el cuarto y último movimiento del cuarteto de cuerdas número 1 en mi menor de mi vida de Bedřich Smetana, Smeho Života, Vivace, interpretado por el Pavel Haas Quartet. Y así completamos esta obra icónica de nuestro querido Bedřich Smetana. Estamos en 1971 y Mirek dice: la lucha del hombre contra el poder es la lucha de la memoria contra el olvido. Quiere justificar así lo que sus amigos llaman imprudencia. Lleva cuidadosamente su diario, guarda la correspondencia, toma notas de todas las reuniones en las que analizan la situación y discuten sobre lo que se puede hacer. Les explica: no hago nada que esté en contra de la Constitución. Esconderse y sentirse culpable sería el comienzo de la derrota. Este es un fragmento del libro de la risa y el olvido de Milan Kundera, con el que continuaremos en el próximo programa, próximo jueves 20 de marzo, si Dios lo quiere. Hasta la próxima. Ahoy.